bienvenidos a mi canal. Hoy estamos aquí para hablar de Stranger Things 3, de la tercera temporada de esta producción de Netflix que ha ganado popularidad a nivel mundial los últimos años, pero que esta tercera temporada la verdad es que no me estaba levantando las expectativas. Los trailers me venían a decir que al final esta tercera temporada iba a ser al final más de lo mismo, repetir un poco la fórmula que habían la que habían aplicado las últimas temporadas y darle, pues eso, otro punto de vista, con un monstruo igual un poco más grande, expandiendo un poco más a toda la ciudad, y que no iba a ir más allá. Al final sí que es cierto que han repetido un poco la fórmula, pero también tengo que decir que si bien, ya os contaré un poco más adelante, pero si bien la temporada tampoco ha empezado con toda la fuerza que debería, o pensaba que al final se iban a cumplir esas expectativas de que iba a ser una temporada floja o repetitiva, después sí que ha conseguido suscitarme el interés. Voy a estructurar el análisis de esta forma. Primero haremos un pequeño análisis en sí de lo que ha sido la temporada, después quiero hablaros de los momentos que más me han gustado, los que menos me han gustado de esta temporada también, y finalmente haremos una explicación de lo que ha sido la trama y ese final, que creo que en la escena post-créditos, que si no la habéis visto debéis verla, después de los créditos hay una pequeña escena ubicada en Rusia, pues explicaremos también algún detalle que se nos da en ella. Con lo cual recordad suscribiros si os gustan las series, porque vamos a hablar de un montón de aquí a final de año, dadle a like para que el vídeo se posicione como siempre, y vamos allá, vamos con el análisis de la tercera temporada de Stranger Things. Como siempre, la serie visualmente es preciosa. Al final el manejo del color que tienen, la luz, es muy interesante, y viniendo por ejemplo en contrapartida de otra serie que he visto ahora, que es Dark, que es todo lo contrario, con tonos oscuros, con también un muy buen uso de la fotografía, pero en un ambiente mucho más lúgubre. Esta es en ese sentido todo lo contrario, utiliza neones de colores, utiliza los colores casi chillones y llamativos como herramienta, y me gusta mucho. Creo que esa estética ayuda a meternos en la atmósfera ochentera. Visualmente creo que la serie también ha mejorado mucho a nivel de CGI, porque digamos que los monstruos, el Demogorgon o los Demoperros, en las pasadas temporadas se notaba que el CGI iba un poquito justo y que los efectos dejaban bastante que desear. En este creo que ya hay un salto de calidad, y por ejemplo el monstruo grande está hecho de una manera espectacular, y los monstruos de esta temporada creo que están a un nivel visual muy bueno. Luego la banda sonora en esta serie siempre ayuda mucho, porque eligen canciones de los 80 muy icónicas, muy míticas, que nos ayudan también a crear esa atmósfera que la serie busca continuamente. Pretende, digamos, hacer una especie de homenaje continuo a esa época, al cine de esa época y a, digamos, a la cultura pop que había en esos años. Es cierto que al final poner un temazo de David Bowie es un recurso un poco fácil, pero a la vez funciona. Y luego, como siempre, esta serie está llena de referencias. Por un lado tenemos las referencias obvias, como pueden ser la de mostrarnos en el cine directamente que están estrenando Regreso al Futuro. Esto al final es una referencia directa, pero luego tenemos también las referencias que he utilizado en la propia serie, como por ejemplo los planos del socorrista que recuerdan un poquito a los vigilantes de la playa, o también cuando el ruso malo está persiguiendo a los chicos, o incluso persiguiendo a Hopper. Esas escenas de Terminator nos vienen a la cabeza con Arnold Schwarzenegger, que de hecho incluso le llaman así en algún momento de la serie, y físicamente incluso hasta se parecen. También he visto algún guiño, por ejemplo, a las películas de detectives de esos años, con la camisa esa de Hopper, el coche, o incluso la mítica ya escena de la habitación de los espejos en la feria. Creo que eso es un recurso muy utilizado, sobre todo en esos años, y que luego después, vamos, lo hemos visto repetido en un montón de series o incluso en un montón de películas. Los actores en general están bastante bien, cada uno con sus limitaciones, pero creo que la que va a ser de verdad una buena actriz es Millie Bobby Brown. Memes aparte, porque esa chica siempre ha estado cargada de memes en internet. Creo que ella realmente actúa muy bien y le da a Eleven un toque especial, porque al final Eleven es una niña de pocas palabras, pero a la vez cuando tiene que llorar o cuando tiene alguna escena emotiva, creo que le da la carga necesaria para que la escena funcione, con lo cual felicidades a la actriz. Y bueno, luego con respecto al guión, creo que en esta serie es un poco simple, pero a la vez creo que es lo que busca, con lo cual no sé si es algo bueno o malo. Después hablaremos un poquito de ello y ya me lo contáis. Y bueno, luego el guión también es un poco sencillo, pero esto aún no sé decir si es bueno o malo, porque la serie tampoco busca ser especialmente complicada y quiere ser accesible, como si fuera una especie de blockbuster de la época para todo el mundo. Y bueno, ahora vamos con las cosas que no me han gustado mucho de la temporada. Creo que hay cosas que realmente hacen, sobre todo al principio, que la temporada sea bastante floja y que tenga un regustillo demasiado a lo que ya hemos visto anteriormente. El empiece, sobre todo de la temporada, me resulta bastante insoportable a ratos, es decir, creo que quiere mostrarnos cómo todo en Hawkins ha vuelto a la normalidad, pero a la vez creo que cae en cosas que resultan un poco, que el espectador está viéndolas y piensa que son muy de relleno, y que al final, por ejemplo, ver a Hopper tratar de esa forma a Mike, a mí
estaba viéndolo pensando, joder, al final estoy viendo Stranger Things y no sé, siento que no estoy viendo lo que me gustaría ver. Aunque luego después sí que es cierto que tiene cierta importancia en la historia, pero el empiece es tan chorra, digamos, tan estúpido a ratos, que yo ahí sinceramente pensaba que se iban a cumplir las expectativas de que esta serie no me iba a levantar el interés ya más porque había agotado todos los cartuchos que tenía. Este absurdo con el que arranca, aunque la comedia funciona muchas veces, pero el absurdo con el que arranca la temporada creo que podía haber estado mejor planteado, o al menos sí que es cierto que va estableciendo ciertos nexos o conexiones con Will, sobre todo, que tiene ese sentido arácnido, que eso sí me ha gustado. No me convence este inicio, desde luego me hacía augurar una temporada bastante floja. Menos mal que luego, según la temporada va avanzando, esto va cambiando. Como ya he dicho, y aunque no me haya molestado de todo en la temporada, sí que pienso que hay ciertos momentos que tienen un regustillo a algo que ya hemos visto, como por ejemplo la escena en la que están en la casa con las armas defendiendo la cabaña, digamos, de Hopper. Creo que esa escena la hemos visto ya, esta es la tercera vez, o sea, al final, por un lado es la esencia de Stranger Things, pero se puede cambiar el contexto, como por ejemplo después en el centro comercial, eso ya sabe un poquito a nuevo, pero es que repetir al final la escena de la cabaña de Hopper pienso que es un poco innecesario, porque parece casi un calco de las anteriores y no aporta nada nuevo. Por otro lado también que los monstruos siempre parezca que vayan a terminar con los chavales y sea Eleven siempre la que aparece a pararlos, siempre justo parece que va a atacar a alguien y Eleven utiliza su poder y lo detiene, y eso al final, no sé, es como que siempre estás esperando a ver cuándo va a aparecer Eleven para salvar la situación. Es cierto que al final, justo con los fuegos artificiales, eso es un poco sorpresa, o por ejemplo cuando Billy va con el coche, que al final es Steve el que aparece para chocarle, sí que han sido sorpresas, pero el recurso de Eleven, insisto, está utilizado también 2 o 3 veces y no sé, como que se ve venir. Las escenas de Hopper y Joyce investigando también me saben siempre a lo mismo, y quizá esta serie también tiene un fallo, y es que se explica, yo creo, demasiado a sí misma. Sí que pienso que al final es una serie más accesible, por ejemplo, que otras más complicadas, como puede ser True Detective, puede ser Dark, pero aún así los personajes continuamente están explicando al espectador qué está pasando, y alguna vez no está mal porque te recuerda un poco y te hace conectar con el hilo, pero todo el rato me resulta un poco también demasiado obvio y demasiado infantil. Es como incoherente que a nivel de guión te expliquen todo continuamente y luego a nivel de escenas pues sean bastante gore y bastante adultas, o sea, veo ahí un poco una incoherencia. Empieza floja, creo que después también tiene cosas que chirrían un poquito, pero pienso de verdad que al final la serie consigue enganchar, como cerca un poquito antes de la mitad de la temporada, y sinceramente creo que termina pues a ritmo frenético de un buen blockbuster. Ahora, por ello, voy a comentaros las cosas que me han gustado de la serie, escenas que me han parecido muy acertadas y que creo que dan a esta temporada un toque de epicidad y sobre todo de aguantar el tirón de las 2 primeras. La primera creo que fue muy buena, la segunda aguantó un poco el tirón de la primera, y esta no sabría decir si es mejor o peor que la segunda, aún no lo he digerido del todo, pero a pesar de no tener expectativas, quizás si la vuelvo a ver acabe pensando que es mejor que la segunda, pero no lo sé. Sobre todo igual porque gracias a los dioses no nos han metido una escena, un capítulo absurdo como la temporada anterior, metiendo hermanas ocultas de Eleven o cosas que no llevaron a nada. Me alegro de que no hayan seguido esa trama al menos en esta temporada, y de que aquellos personajes que parecían punkis, que tenían poderes, no hayan aparecido. O sea, de verdad que mejor dejadlos por ahí y ya nada, ni los recicléis, vamos. Y bueno, vamos con las cosas que me han gustado. Como he comentado, a pesar de que repite fórmula, creo de alguna forma que sabe ser también original a ratos. Por ejemplo, el monstruo, el hecho de cómo consigue el monstruo todos sus poderes, cómo va derritiendo a la gente para construirse a sí mismo, creo que está muy guay. Y cambia, por ejemplo, la segunda temporada creo que era un poco más mental, ese control mental de Will Byers. Esta, a pesar de que tiene el elemento del control de ciertas personas, creo que es una temporada más física, es decir, no va tanto a lo metafísico como la anterior, no está el Upside Down tan presente, han querido cambiar un poco el chip, y eso creo que se ha esforzado un poco por darnos otro punto de vista. No del todo, porque ya digo que hay cosas que se repiten, pero sí veo ese esfuerzo y esa originalidad en plantear las cosas. Al final Stranger Things tampoco se puede ir por las ramas porque tiene una trama bastante concreta, pero en las innovaciones creo que acierta. La pelea en la sauna con Billy me ha gustado mucho, o sea, creo que es de una crudeza y así bastante interesante. De hecho, su muerte me ha gustado, pero al final también pienso que toda esa parte en la que indagan en sus recuerdos, al final Billy es un personaje que tampoco conocemos tanto, y su muerte por eso creo que no nos afecta del todo. Insisto, esa parte en la que Eleven va revisando sus recuerdos en la playa es muy guay, pero él creo que no habíamos conectado tanto con él como para que su muerte
realmente nos supusiera un shock. Eso sí, el actor creo que para lo que tiene lo hace guay y al final él acaba dando el pego bastante como villano. Steve también nos vuelve a dejar ciertos momentazos, creo que es el personaje que más simpático me cae de toda la serie. Por ejemplo, el momento ya os he dicho antes del coche, cuando llega para salvarlos, siempre se preocupa muchísimo por los chicos, o cómo se toma también, por ejemplo, cuando su posible novia futura le dice que es lesbiana. Creo que la naturalidad con la que lo encaja y cómo encajó también todo lo de Nancy, le da al personaje como un buenismo que a mí me encanta. Creo que Steve es uno de los grandes aciertos y de los personajes mejor construidos dentro de lo que es todo el universo de Stranger Things. En el momento también en el que Robin y él están drogados, creo que es muy divertido, por ejemplo. Es acertado cómo las tramas se separan, cómo los personajes llevan diferentes caminos durante la temporada y después se juntan al final. Eso hace que sea dinámica porque va cambiando de un salto a otro y al final todo está relacionado. Insisto, sin excesiva complejidad porque todos están investigando más o menos lo mismo, pero que se dividan en diferentes grupos hace que haya diferentes sinergias y de esta forma los personajes interactúen de forma interesante, se conozcan, como por ejemplo cuando el tema de Erika, de Robin, y que después al final todo se junte. Por ejemplo, el centro comercial no es un recurso nuevo ni excesivamente complicado, pero le da a la temporada el dinamismo que al final hace que la veas entretenido. Vamos a ver, Stranger Things es al final una serie honesta. La serie sabe que está utilizando un montón de clichés en forma de homenaje, sabe que al final no es excesivamente complicada, o sea, sabe lo que es y de esa honestidad al final nos propone unas temporadas que son puro entretenimiento. Esto creo que siempre engrandece a las obras, porque al final si intentase ser excesivamente complicada y no lo consiguiera, o si intentase ser excesivamente violenta y tampoco lo consiguiera, utiliza muy bien los clichés que elige, creo que los pone muy bien donde tienen que estar. Aunque la serie no es una gran serie por sus tramas o por sus cosas, sí que está sabiendo llegar a la gente justamente por eso, porque coge lo que te gusta, lo produce de una forma muy buena, lo pone en el sitio que debe estar y eso al final funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Stranger Things al final son homenajes, referencias, clichés, espectáculo bien organizado. Podría mejorar alguno de sus aspectos, tener guiones más elaborados o tramas más densas, pero creo que tampoco quiere. No sé si me pilláis un poco a dónde voy. Y ahora para terminar vamos un poquito a la explicación de la serie. Creo que al final el guión no es muy complicado, pero sí que sigue la línea de las temporadas anteriores. En esta se nos cuenta que los rusos primero han intentado abrir un portal en su país, en Rusia, y que no lo consiguieron, por lo que después se enteraron de que en Hawking ocurrieron cosas extrañas y decidieron ir hasta allí. Se montan todo el tema de las propiedades, el centro comercial y todo para poder llegar hasta el portal, y allí crean esa especie de abre-portales, por llamarlo de alguna forma, porque creo que dentro, digamos, dentro del Upside Down hay una fuente de energía interesante que están queriendo llegar a conseguir tanto el gobierno de Estados Unidos en las primeras como los rusos en esta tercera temporada. El por qué sigue el azotamentes activo en Hawking es porque al final de la segunda temporada, como bien nos cuenta la serie, una parte de él se quedó allí, es decir, al final se cerró el portal, pero la parte que estaba en Will se quedó en Hawking. Cuando los rusos intentan volver a abrir el portal, esa parte despierta, vuelve a conectarse con el azotamentes, con la parte grande del azotamentes, digamos, que sigue en el Upside Down. La parte del azotamentes de Hawking empieza a llamar a las ratas para conseguir carne y darse un cuerpo, porque él al final en ese momento solo era ese humo extraño. Cuando empieza a tener un cuerpo, infecta a Billy y después hace que a través de Billy pues vayan trayéndole o vaya consiguiendo más materia al final, que es lo que hace, porque el monstruo está hecho, si os fijáis en detalle, su boca son huesos de personas y su cuerpo al final son la masa esa viscosa de vísceras, sangre y de las personas que va derritiendo. Cuando consigue un ejército suficientemente grande, al final lo que hace es reconstruirse del todo y atacar a los chavales, sobre todo a Eleven, que es al final su archienemiga en la Tierra, porque es con la que siempre se ha topado cuando ha querido llevar a cabo sus planes. La serie al final lo que hace es terminar cerrando el portal, cortando ese nexo entre el azotamentes de la Tierra, digamos esa parte que quedaba, y el azotamentes del Upside Down, con lo cual sin esa conexión el monstruo de la Tierra muere. La pregunta que me surgió a mí era ¿por qué no derrite a Billy? Es decir, ¿por qué deja a Billy vivo sin hacer que forme parte de su cuerpo derritiéndolo en esa masa viscosa? A mí se me ocurre que por si todo falla, yo creo que el azotamentes puede querer tener a alguien que pueda volver a reclutar gente para convertirse otra vez en el monstruo. Esa es mi idea de por qué deja a Billy con vida, o digamos en forma humana, y no lo hace parte de su cuerpo. Al final de la historia, Billy recupera la consciencia y salva a Eleven porque este mismo personaje le ha hablado esos recuerdos y eso ha hecho que algo conecte en él, al igual que lo intentaba hacer Max antes, pero en ese momento no le dio tiempo. Eleven sí consigue llegar hasta el verdadero yo de Billy y Billy salva a Eleven. Es una pena, insisto, porque creo que el actor lo hace bien, creo que
podríamos haber sabido bastante más de este personaje. Creo que hemos perdido una oportunidad de ver una redención más alargada o de ver realmente cómo él era bueno de verdad. Aunque bueno, eso ya lo vimos un poco con Steve en la primera temporada, que parecía que era el malo y luego era el bueno. Y después llegan los del laboratorio estadounidense, este doctor que al final resultaba que era bueno en la segunda temporada, y supongo que terminarán con los rusos después de que el portal se haya cerrado. La pregunta es qué pasa con Hopper cuando se queda en la sala esa en la que está abriendo el portal. Sinceramente la gente que está allí se ve como termina carbonizada por la explosión, incluso alcanzada por esos rayos, pero no se ve morir a Hopper, y yo tengo la sensación de que lo que va a hacer es de alguna forma u otra meterse en el Upside Down, y después, viendo la escena post créditos, vemos como los rusos ya tienen un Demogorgon, con lo cual de alguna forma también han conseguido abrir el portal. Por lo tanto, cuando están pasando por las celdas, alguien comenta, el estadounidense no, es decir, quizá hayan abierto el portal, quizá hayan tenido acceso al Upside Down, y a través de ese otro acceso Hopper, que ha entrado por Estados Unidos, haya salido después por Rusia. No lo sé, eso es lo que entiendo, pero tampoco lo tengo muy claro. Entiendo que Hopper de alguna forma va a acabar en Rusia y que desde luego no está muerto. El final de la historia también viene a concluir o a cerrar el círculo un poco sobre las tramas o los temas que nos había lanzado la serie en relación con la adolescencia, la amistad y el amor. La separación de Mike y de Eleven, o el tema de Will, como continuamente teme crecer y teme perder a sus amigos en ese cambio. Ahora los protagonistas se encuentran separados en ciudades diferentes, pero seguramente el Upside Down vuelve a unirlos en la próxima. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el análisis de Stranger Things. Dejadme como siempre en los comentarios qué os ha parecido, cómo habéis visto esta tercera temporada, si el inicio no os ha convencido, si este planteamiento del nuevo monstruo os ha parecido interesante, cuánto habéis tardado en verla, porque yo solo he tardado un día, si os ha enganchado, si no, ese tipo de cosas como siempre en los comentarios. Para más series, seguid este canal y nos vemos dentro de poco por aquí con el análisis posiblemente del cuento de la criada cuando termine, y como ya no hay ninguna serie hasta que esto llegue, seguramente haga algún análisis así un poco genérico de alguna serie del pasado o de alguna película del pasado que me haya gustado. ¡Hasta la próxima!